Hola, muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo encuentro. El día de hoy vamos a hablar y dialogar sobre conceptos generales en la orientación vocacional, texto de Sergio Rascovan de 2006. Así que, iniciemos. Introducción. A partir de esta clase empezamos a transitar un itinerario común en el que esperamos aportar conceptos, recursos, experiencias, inquietudes que nos ayuden a avanzar en la comprensión de un campo de problemáticas humanas muy particular al que generalmente se conoce como vocacional. Del mismo modo nos interesa también aportar en dirección de la optimización de las intervenciones que venimos realizando. Por eso decimos que a lo largo de este curso iremos recorriendo los tópicos que consideramos centrales en los discursos y en las prácticas de la orientación vocacional en la actualidad. Consideramos necesario partir de las líneas que fueron configurando la matriz de origen de la orientación vocacional, el discurso psicotécnico. Desde allá intentaremos caracterizar la crítica que principalmente desde el psicoanálisis, al menos en Argentina, se hizo a esta práctica y que inauguró la denominada modalidad o estrategia clínica. Lo que vamos a intentar puntualizar a lo largo del curso es que ambas maneras de concebir y operar en orientación vocacional, esto es, tanto psicotécnica y clínica, comparten en sus evidentes diferencias cierto molde conceptual y hegemónico que consiste en recortar la problemática en aspectos estrictamente individuales y también en considerar el contexto como escenografía donde se despliega un problema y no como un contexto que se hace texto en tanto una dimensión constitutiva. Adherimos precisamente al paradigma crítico y es el que proponemos como superador de los criterios reduccionistas de los modelos precedentes. El mismo se basa en considerar lo vocacional como un campo de problemáticas atravesadas por variables de distinto orden, irreductibles a lo psicológico, lo social, lo económico, etc. La idea será pensar lo vocacional como un nudo, como una encrucijada donde las diferentes variables que lo componen se entrecruzan, configurando una trama inextricable. Lo central será pensar y operar con los problemas vocacionales, articulando permanentemente lo singular y lo colectivo. Explicitar lo conceptual, lo teórico, está al servicio de esclarecer y de optimizar las intervenciones. Como diría Castoriadis, se trata de pensar lo que hacemos y saber lo que pensamos. Así nos planteamos distinguir los sectores en los que se puede intervenir: salud, educación, trabajo, con el propósito de identificar sus cualidades específicas y proveer herramientas para el diseño de programas. Es decir, nos proponemos identificar lo común y lo diferente que tiene la intervención de orientación vocacional en cada campo, en cada sector o institución social. A su vez, al establecer las cualidades específicas desde una perspectiva conceptual, nos proponemos proveer recursos prácticos para cada tipo de intervención, psicológica, pedagógica y social, y para diferentes niveles de abordaje: individual, grupal, institucional y comunitario. Principales conceptos. ¿Qué es vocación? La palabra vocación proviene etimológicamente del latín vocatio, que significa llamado. Indica la acción de llamar y derivadamente el hecho de ser llamado. También se puede tomar el vocablo vocare, que significa llamado interno. De manera que desde su etimología la palabra vocación abre dos acepciones posibles. Primero, como un llamado que alguien se hace desde el exterior, desde afuera de cada sujeto, y segundo, como un llamado interno, una voz interior que impulsa al sujeto hacia determinados lugares, actividades o ocupaciones. Por influencia del discurso religioso, la palabra vocación connota una forma duradera de vida o un estilo de vida al que el ser humano está llamado a ser. Con el tiempo se extendió a otras actividades humanas más allá de lo religioso y se lo asoció a la vocación profesional. A lo largo de la historia y todavía en el presente hubo ciertas profesiones que tuvieron y tienen una fuerte asociación entre profesión y vocación. Las más extendidas tienen que ver con vocación docente, vocación médica, vocación artística, habitualmente vinculadas con la idea de entrega y sacrificio. Es así que cotidianamente el término vocación es utilizado con
predisposición, tendencia, deseo de o inclinación hacia una tarea o actividad. Si la vocación, tal como expresa el diccionario, es la inspiración con que Dios llama a algún estado, podríamos afirmar que cada persona tiene, desde el nacimiento, su vocación preestablecida. Pero esta aptitud con la cual cada individuo nacería es un don de Dios, es decir, se trataría de la vocación como una expresión de la relevancia divina. La noción de vocación como algo dado desde el nacimiento y que puede encontrarse en el interior del individuo está muy ligada a la idea que tuvo origen en las sociedades modernas a partir del desarrollo del conocimiento científico, la vocación como algo hereditario, genético. En ambos casos, revelación divina o constitución genética, la vocación es algo oculto y la misión del individuo sería vivir para descubrirla. Dicho de otra manera, la vocación nos invitaría a intentar descubrir para qué fuimos hechos cada uno de nosotros. Esta manera de ver la problemática vocacional en la actualidad se hace casi insostenible. La relación de la vocación con el momento histórico en el que vive el sujeto es insoslayable. ¿Quién podría haber dicho tener en el siglo XIX una vocación de educación virtual, por ejemplo? Por citar este ejemplo que nos involucra a todos quienes estamos compartiendo la experiencia, por ejemplo, del post-COVID. Por eso decimos que la vocación se construye a lo largo de la vida y esa construcción tiene que ver con determinadas inclinaciones y potencialidades de la persona, con el conjunto de experiencias que va desarrollando en su vida social. La vocación se construye a partir de los diversos vínculos que las personas establecen con los variados objetos, personas, actividades, lugares, experiencias de la realidad social. Si la vocación es entendida como un llamado interno, innato, que guía hacia una única actividad determinada, como una carrera o ocupación, entonces se podría afirmar que la vocación no existe. Así, entendida, no habría vocación. Si en cambio no hay una relación necesaria entre el sujeto y el objeto, si el sujeto no está atado a un solo objeto, entonces se abre la dimensión de la libertad y con ella la posibilidad de elegir. Por lo tanto, la vocación, más que revelación, es búsqueda como ejercicio de la libertad. La vocación no es, si se la toma como proceso acabado, un ser siendo como proceso de creación. Concebida en este sentido como algo que se va construyendo a lo largo de la vida, algo que se mantiene pero que también cambia, la vocación sí existe y todos podemos tenerla. Pero, ¿qué es vocación? La vocación es un entramado complejo entre los deseos del sujeto por un lado y las posibilidades y ofertas del mundo sociocultural por otro. La trama que se ve tejiendo tiene que ver con los vínculos que las personas establecen con los objetos de la realidad social. A su vez, el hecho de que una persona se vincule más o mejor con determinadas personas, lugares, actividades o cosas está íntimamente relacionado con el mecanismo psicológico de identificación. La vocación, como categoría conceptual propia de la modernidad, expresa una certeza, un absoluto que en la vida subjetiva podría hallarse, como venimos diciendo, vía revelación y o hallazgo, o por el contrario, a través de un proceso de construcción más o menos racional a lo largo de la vida. Ambas perspectivas, en sus innegables diferencias, se encuadran en el mismo paradigma, lineal, cartero y absoluto para pensar y operar en torno a la vocación. Sería como pensar del siguiente modo: si hay vocación, se la puede descubrir o se la puede construir. Este razonamiento, sin embargo, duda moderno, se sostiene en la consideración de la vocación como verdad. Así concebida, la vocación aparece como portadora de una impronta de origen que la liga a un llamado interno, innato, en un caso, o a una construcción asociada con el conjunto de experiencias desarrolladas en la vida social. Vocación que de otra manera se nutre de diversos vínculos que los sujetos establecen con variados objetos, como pueden ser otros sujetos, actividades, lugares, experiencias de la propia realidad social. Tanto desde una perspectiva como la otra, la vocación es la que parece guiar al sujeto hacia una única actividad determinada, como decíamos, carrera o ocupación. Y la orientación vocacional, desde esta concepción, sería la práctica psicológica que le asegura al sujeto descubrirla en un caso y o encontrarla en el otro. Para nosotros, en cambio, la vocación, más que revelación o construcción de algo seguro, categórico, será búsqueda.
En este sentido, la metáfora del horizonte es la que mejor representa la dinámica de la vocación como proceso incesante y en cierta medida imposible, caminando hasta encontrarlo allí donde no está y seguir siendo, buscando, viviendo. El horizonte, siempre presente, observable y escurridizo, en tanto producción imaginaria, le sirve al sujeto para movilizarse. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Para activarlo, para ponerlo en marcha. La paradoja del horizonte, al igual que la vocación, es que al mismo tiempo son y no son. Repetimos, insistimos, la vocación no es, si se la toma como proceso acabado, es un ser siendo como proceso abierto, indefinido, contingente, entendida de este modo como algo que se va construyendo, deconstruyendo, reconstruyendo a lo largo de la vida, como algo que se mantiene, pero que al mismo tiempo cambia. La vocación sí existe y podemos desarrollarla, enriquecerla y reorganizarla. La vocación como búsqueda de un horizonte y como proceso de construcción, reconstrucción de la subjetividad ligada al quehacer, va a quedar necesariamente implicada en los procesos relativos al deseo y al goce, con la herida narcisística que inevitablemente producirá en la teoría y en la práctica la orientación vocacional. Vocación y elección. Las actividades, las ocupaciones, los trabajos, los empleos son medios para desplegar lo que podríamos llamar genéricamente deseo vocacional, en tanto fuerza, energía que nos inclina sobre determinados objetos y no sobre otros. Muchas veces se confunde la vocación con una profesión u ocupación. Sostener esto significaría pensar de una manera muy mecánica el fenómeno, como si fuese una relación del tipo causal. La fórmula, para los que piensan que es así, podría ser a una vocación, una ocupación. En realidad, afirmar que una persona tiene vocación para una única carrera, ocupación o profesión sería casi un disparate. Sí, se podría reconocer la inclinación o preferencia por determinado tipo de actividades. Lo que sobreviene a una preferencia es siempre un tema de elección, que conlleva la toma de decisión. ¿Lo tomo o lo dejo? En última instancia, nos puede gustar varias o muchas cosas en la vida, pero el tema no es solo de gusto, de preferencia, sino de elección. Lo que es seguro es que no todas las cosas que nos gusten podremos hacerlas simultáneamente. Por eso es que la vocación lleva aparejada la elección, y la elección es un proceso y en última instancia un acto, el de elegir algo. En el preciso instante en que se toma la decisión de elegir algo, se deja fuera todo el universo de alternativas relacionadas con aquello elegido. Cuando uno elige sobrevienen muchos interrogantes, pero en una elección es determinante la actitud de quien elige, la capacidad para tolerar las cosas que se dejan afuera. El compromiso es fundamental. Esperar motivarse o salir a buscar el interés en aquello que elegí. ¿Acaso la curiosidad no hace que uno se entusiasme por diferentes temas de la realidad? Hablemos ahora acerca de los problemas vocacionales. Los problemas humanos en general y los vocacionales en particular se han complejizado en los últimos años, y su abordaje requiere abandonar la ilusión de una teoría completa explicativa de los diferentes objetos de estudio y adoptar una posición que reconozca la transversalidad del conocimiento y recurra a los diferentes saberes, a modo de una caja de herramientas en la que cada instrumental se utiliza en función de las necesidades de los diferentes problemas del campo que generan. Lo vocacional es un campo y no un objeto, en la medida que su existencia supone un entrecruzamiento de distintas variables intervinientes, vocacionales, políticas, sociales, económicas, culturales, psicológicas. Analizar la complejidad de este campo implica respetar las diferentes variables que la constituyen, recurriendo a los saberes específicos de las diversas disciplinas. Se trata de adoptar un pensamiento plural, que no invalide las especificidades disciplinarias asociadas a la idea de objeto, muy por el contrario, nutrirse de ellas con un propósito de trabajar en red a través de una epistemología crítica. Desde una perspectiva social, la elección de qué hacer en términos de ocupación está estrechamente relacionada con su contexto social, económico, político y cultural. El contexto es determinante de las formas particulares
que adquiere la organización del trabajo y del aparato productivo en cada sociedad y en cada momento histórico. Hay una objetividad del primer orden según Bourdieu. Desde una perspectiva subjetiva, lo vocacional, tal como nos enseña el psicoanálisis, está estrechamente vinculado con la dialéctica del deseo. La búsqueda de objetos vocacionales, básicamente trabajo y o estudio, es incesante y a su vez contingente. No hay un objeto necesario para un sujeto. El proceso de búsqueda de objetos que satisfagan el deseo es, por lo tanto, interminable y desde luego concominante de la propia constitución subjetiva. Los problemas vocacionales asociados con el quehacer en términos de itinerario vital en área laboral y educativa están hoy fuertemente atravesados por la incertidumbre en relación al futuro, la fragmentación y marginalización social, la desocupación y precarización laboral, la desesperanza y la desesperación. Estas características de la época actual están asociadas a la llamada metamorfosis de la cuestión social, cuyo eje central es el derrumbe de la denominada sociedad salarial como ordenamiento clásico de las sociedades capitalistas. A partir de este nuevo escenario de la vida social, agravado en los países subdesarrollados o periféricos por las crisis económicas, pero también políticas, lleva a preguntarnos cómo inciden estos fenómenos sociales en la producción de la subjetividad. Básicamente, con relación a las maneras que los seres humanos tienen de construir sus itinerarios de vida en las diferentes formas de ser, aquello que podríamos denominar genéricamente como itinerario vocacional. Los itinerarios vocacionales en las sociedades modernas se organizaron centralmente alrededor del trabajo, como sostén para la vida económica, pero también y básicamente como fuente de derecho, de modo que la escasez o la disminución del trabajo genera cambios en las formas de organizar la vida humana. En el contexto histórico actual, me inclino por pensar lo vocacional como incluido en un campo mayor, la salud mental, aunque no exclusivamente. Podría también incluirse en otros campos mayores como lo son educación y trabajo. Adjetivar ciertos problemas humanos como vocacionales supone entonces la articulación de tres categorías conceptuales: subjetividad, educación y trabajo. Pensar lo vocacional desde la perspectiva de la salud mental comunitaria implica un cambio de paradigma. Se trata de revisar los tradicionales modelos de abordaje en orientación vocacional que, por lo menos en Argentina, privilegiaron la comprensión de los problemas vocacionales en el ámbito del sujeto individual. Por lo mismo, las respuestas que se han dado fueron a través de la intervención personalizada del llamado consultante, para diferenciarlo del paciente por un lado y del alumno por otro, individuo al que se le diagnosticaba aplicando diversos recursos. El diagnóstico podía elaborarse desde dos posiciones diferentes, aunque igualadas en supremacía de lo individual: la modalidad clínica y actuarial. Recordemos que en su libro La orientación vocacional, una estrategia clínica, Rodolfo Boblavsky distingue la modalidad actuarial como una fuerte influencia de la psicología experimental, considerada una práctica muy vinculada a la selección y orientación profesional al servicio de medición de aptitudes, intereses, rasgos de personalidad, etc., de la modalidad clínica que, bajo la influencia del psicoanálisis, inició una nueva etapa caracterizada por la preocupación en torno al sujeto que elige. Tal como afirma el autor, esta nueva modalidad de intervención implicó el pasaje de cuánto puntaje tiene y qué elige, a quién es y cómo elige. Su principal aporte fue la recuperación del sujeto en el proceso de orientación. El consultante fue entendido como sujeto, hacedor y protagonista de su propia historia y no como objeto de medición. Los dispositivos de orientación vocacional fundados en ambas modalidades, o sea, clínica y actuarial, reforzaban las comprensiones naturales de lo vocacional, excluyendo la vida sociocomunitaria y la cultura de análisis de la problemática, y por ende de las acciones prácticas. Las formaciones universitarias de grado en el país han sido subsidiarias de este modelo de intervención al propender a la producción de un profesional especialista en algún área aislable de la vida. Los problemas vocacionales, concebidos como vicisitudes existenciales, son parte del campo de la salud mental comunitaria. Aunque no necesariamente formen parte del sistema de salud, no pueden comprenderse desde una sola referencia a los individuos aislados, tampoco en la abstracción de una causalidad social. Los problemas vocacionales
se ubican justamente en la relación entre individuo y sociedad, y esta manera de pensar pone inmediatamente a la comunidad en el centro del problema. La aceptación de este nuevo campo para el abordaje de los problemas vocacionales modifica así casi todos los criterios anteriores. Se requiere un tipo de conocimiento que permita integrar y articular diferentes áreas en las que la tradición académica organizó el saber, como son antropología, psicología, psicoanálisis, sociología, economía y pedagogía. Esta diferenciación y especialización en la organización de los conocimientos y en las especialidades a que da lugar ha mostrado ser fuente de dificultades para un tipo de acciones de salud que requiere comprender el problema en la complejidad de la vida social y comunitaria, contextualizar los enfoques y los objetivos y programar acciones con la participación de sectores, instituciones y organismos comunitarios. Eso lleva a que la formación profesional, fuertemente ligada a la comprensión parcializada de la problemática vocacional de individuos aislados, se constituya en una presión importante para dar atención a la orientación vocacional, un sesgo asistencialista basado en la atención del consultorio. Aun cuando se atiende en ámbitos no hospitalarios, los valores de la atención permanecen ligados a los del consultorio profesional. Elección de carrera, una elección vocacional. Todavía está presente la elección de carrera como paradigma de las problemáticas vocacionales. Sin embargo, no desconocemos que todavía hoy existe una fuerte demanda social para que desde la orientación vocacional se den respuestas a la problemática de elección de carrera. Elegir un estudio de nivel superior es una experiencia trascendente en la vida de una persona, porque con esa decisión comienza a proyectarse, tal vez como nunca antes, el futuro. De manera que la elección de carrera va articulando tres dimensiones: estudio, trabajo y, en un sentido más amplio, el tipo o estilo de vida que se llevará a cabo en la adultez. Indudablemente, elegir una carrera hoy no es igual que hace algunos años, por diversos motivos, de los cuales dos son los que sobresalen. Primero, la oferta de posibilidades de estudio ha aumentado considerablemente. En los últimos 10 años se incrementó casi el doble la cantidad de instituciones y carreras. La variedad, en cantidad y calidad, de objetos de estudio hace de la oferta un verdadero mercado académico. La complejidad que caracteriza al mundo de los estudios superiores en la actualidad provoca que sea cada vez más difícil conocer esta realidad que se presenta de manera caótica a todos los jóvenes a la hora de tomar decisiones. Segundo, los cambios en el mundo del trabajo y su impacto en el desempleo y la exclusión social. Las actividades laborales son mucho más cambiantes, producto del impacto de las nuevas tecnologías informatizadas. La carrera que un joven elige a los 18 años sufrirá muchos cambios y los trayectos profesionales tendrán un recorrido muy sinuoso, con muchas alternativas. Por eso, más que elegir una carrera, habrá que estar preparado para adaptarse a los cambios. En algún sentido, cada persona irá construyendo su propia carrera profesional a partir de sus estudios, su trabajo y su experiencia de vida. Elegir es, pues, un proceso y a la vez un acto. Es un proceso en tanto está íntimamente vinculado con la historia personal del sujeto, con un conjunto muy variado de experiencias, anécdotas, objetos, personas y situaciones de vida. El proceso de construcción de la decisión acerca de qué, cómo, cuándo, dónde elegir una carrera se va armando y desarmando a lo largo de la historia personal, fundamentalmente a partir del contacto con personas que nos rodean, muy especialmente padres, amigos y modelos o personas significativas. El proceso de elegir es la acumulación de experiencias, pensamientos y sentimientos que una persona tiene en relación con determinados objetos, en este caso el estudio. Este proceso supone un tiempo en el que se va a ir elaborando una decisión, a veces de manera consciente y otras veces de manera inconsciente. Elegir es también un acto, ya que implica la toma de decisión en un momento y lugar determinados. Es decir, se puede ir pensando y madurando la decisión. Uno puede tomarse su tiempo, si así lo necesita y si se lo permiten, pero en el área del estudio hay una fecha preestablecida para formalizar la inscripción a la universidad o al instituto terciario, y si no se la respeta, uno puede quedar afuera, al menos por ese año. Hay en tanto un acto, aquel que se materializa en la elección.
Es recomendable que en la elección de una carrera se tenga en cuenta tres aspectos centrales que están en juego en el campo vocacional: el sujeto que elige, las ofertas de estudio y el contexto social, histórico, cultural. Para poder clasificar los aspectos implicados en la elección de una carrera, existen al menos dos acciones que se pueden llevar a cabo y son: conocer las ofertas de objetos, tanto en el ámbito de estudio como el trabajo, y conocerse un poco más, es decir, indagar o explorar algunos aspectos personales del presente y de la historia. Los sujetos sociales pueden realizar ambos procesos individualmente, lo que no excluye compartirlo en grupo. Sin embargo, cuando se hace difícil resolverlo de manera autónoma, se puede pedir ayuda. Precisamente es allí cuando se habilita la inclusión de un profesional de la orientación vocacional. Profundizaciones. Identificación. La identificación es el proceso por el cual un sujeto adquiere rasgos de otros sujetos para luego asumirlos como propios. El proceso de identificación es la operatoria psíquica por la cual el yo establece relaciones con los otros, o sea, hace lazos. Epistemología crítica. Ana María Fernández, en su libro El campo grupal, Notas para una genealogía, organiza el concepto de transdisciplina a partir del libro de Benoist, La interdisciplinariedad en las ciencias sociales. Fernández afirma que los criterios transdisciplinarios se sustentan a partir de la elucidación de críticas de las totalidades, buscando nuevas formas de articular lo uno y lo múltiple. En su propuesta de contactos locales y no globales, focalizan un tema en su singularidad problemática y este es atravesado por diferentes saberes disciplinarios. Sin embargo, no pretenden unificarlos en una entidad globalizante. Por lo tanto, más que una búsqueda de universales, indagan matices generativas, problemas en relación a los cuales los atravesamientos disciplinarios pueden dar cuenta de las múltiples implicancias del tema en cuestión. Esto hace posible elucidar tanto convergencias como divergencias disciplinarias en relación al mismo. Objetividad de primer orden según Pierre Bourdieu. El universo social tiene como peculiaridad que las estructuras que lo conforman llevan, por así decirlo, una doble vida. Existen dos veces. La primera en la objetividad del primer orden, establecido por la distribución de los recursos materiales y de los modos de apropiación de los bienes y valores socialmente escasos, o sea, especies de capital, y la segunda en la objetividad del segundo orden, bajo la forma de clasificación de esquemas mentales y corporales que fungen como matriz simbólica de las actividades prácticas, conductas, pensamientos, sentimientos y juicios de agentes sociales. Una ciencia de la sociedad debe necesariamente proceder de una doble lectura, o para ser más precisos, echar mano de un juego de lentes bifocales analíticos que permitan acumular las virtudes epistémicas de cada una de estas lecturas. Cuestión social. Robert Castell afirma que la cuestión social es una aporía fundamental en la cual una sociedad experimenta el enigma de su cohesión y trata de conjugar el riesgo de su fractura. Es un desafío que interroga, pone de nuevo en cuestión la capacidad de una sociedad, lo que en términos políticos se llama nación, para existir como conjunto vinculado por relaciones de interdependencia. Esta cuestión se bautizó por primera vez explícitamente como tal en la década de 1830. Era cuestión de pauperismo, un momento esencial en que apareció un divorcio casi total entre el orden jurídico-político fundado sobre el conocimiento de los derechos del ciudadano y un orden económico que suponía miseria y desmoralización masiva. Este hiato entre organización política y sistema económico permitió señalar por primera vez con claridad el lugar de lo social. Debía desplegarse en el espacio intermedio, restaurar o establecer vínculos que no obedecían a una lógica estrictamente económica ni a una jurisdicción estrictamente política. Muchas gracias.